Buenas, aquí estamos de regreso en su programa Regeneración Política y mi nombre es Claudia Rita Abreu y estoy acompañada como todos en todas las entregas aquí con mi querido amigo Daniel Santos, santiaguero. Así es. Y ahora me toca estar yo entre muchos santiagueros porque me tocará trabajar con Santiago. Eso es importante. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan. Canal 22 Altiz y Claro y 26 de Asters. Regeneración Política TV. Tú sabes, Daniel, que a veces hay que recordar un poquito lo que es la regeneración política porque se confunde con un tema de nueva generación, de que nuevo relevo político, y no es que no tenga que ver una cosa con la otra, pero regenerar algo es más bien cuando tú quieres ir al fondo y resolver un problema que quizás esté mal de raíz. Así es. Entiendo que vivimos en una sociedad que está desvirtuada, yo la llamo la sociedad de la confusión. Tú también has asumiste el asunto porque vivimos confundidos. Tú ves una cantidad de cosas, no le llega, vivimos una sociedad conectada, nos llega por WhatsApp muchísimas informaciones de diferentes cosas. Cuando alguien, por ejemplo, escribe algo haciendo quizás una queja legítima o dando una opinión, pero resulta que en esa redacción, en vez de quedarse quizás en la parte específica de lo que quiera esa persona en ese momento atacar, ¿verdad? O dar a relucir, o vamos a decir denunciar, empiezan a hacer paralelos. Entonces se juntan cosas que no tienen que ver una con la otra. Entonces toda esa información que quizás en algún momento tenía sentido, cuando tú la juntas con otra, pierde ahí todo valor fundamental. Entonces empiezan a crearse debates innecesarios. Y me refiero, por ejemplo, a casos donde si alguien hizo algo bien y otra persona hizo algo mal, y entonces tú juntas a las dos personas y tú la quieres juzgar de la misma manera, suele suceder en gestiones, en una serie de cosas. Entonces tú lo que le estás enseñando a la sociedad, que da lo mismo cuando tú ejerces un cargo público, hacerlo bien que hacerlo mal, porque si tú juntas a las dos gente y la nivelas igual y no muestras ninguna diferencia, que es palpable, es evidente, están ahí. No establece responsabilidades. Exacto, entonces tú lo que le enseñas a la población, a la gente joven, que da lo mismo hacer una cosa. Que todo es todo y nada es nada. Exacto. Entonces también sucede mucho que eso tiene mucho que ver con la parte humana, que no es un asunto, no es una condición de una persona política o no política, que cuando hay algo que nosotros entendemos que no es justo, por ejemplo, quizás se hace una estructura con unos salarios que no son los correspondientes, inmediatamente tú tienes el acceso, en vez de tú tratar de resolver eso. Por ejemplo, hay personas que quieren no, yo lo que quiero es ocupar el espacio que se dejó. Entonces, ese quítate tú para ponerme yo, para seguir haciendo lo mismo. Y eso que la no bola es relevo ni es regeneración. Exacto, entonces esas son cosas que tenemos que explicar, porque yo veo también que hay muchas personas jóvenes que pertenecen a una organización política y ahora mismo, como en el mundo de las redes sociales de alguna manera u otra nos ha afectado como sociedad, se da mucho el caso de que las tertulias, los eventos, los encuentros, los paseos, la foto en Instagram, hay personas que entienden que están haciendo militancia política en base a una agenda de relaciones públicas y a una agenda de figureo, por decirlo así, porque no hay que ser tan formal, por figurear. Entonces, te toman el término, somos la próxima regeneración política, y tú te quedas, no, tú no estás regenerando nada, porque tú no estás planteando una idea, tú no estás reconociendo un problema. Ni estás haciendo política. Exacto. No estás haciendo política. La palabra regeneración política debería ser, hablamos de política porque es en lo que estamos, en la política, pero es una regeneración democrática. Es volver a los principios o actuar en base a los principios democráticos y no en base al marketing político. Lo hemos hablado varias veces en otros programas. Todo está vinculado, todo está conectado. No es que no vamos a trabajar
para hacer, digamos, comunicación, sino vamos a comunicar lo que hacemos. Son dos cosas distintas, son dos enfoques distintos. Una cosa es que tú estés trabajando, hagas las cosas, ¿verdad? Y también entonces gestiones de una manera, digamos, efectiva la comunicación de eso que tú haces. A que tú todo lo que quieres hacer es para tú brillar, para tú irse tal cosa, independientemente de que tú te hayas sentado, hayas visto cuáles son los problemas y entonces tú le busques soluciones a esos problemas y luego lo comuniques. Son dos cosas distintas. También hablabas, porque tú en un pequeño espacio hablaste de tantas cosas, me imagino que dándole el marco a todo lo que hablaremos aquí hoy, hablaste también de hacer política o de estar en política. Ya lo hemos hablado en otros programas. Hay personas que tienen hay un amigo, Salvador Rívalo, y un saludo para él, que dice que hay personas que hacen un turismo político. Exacto. Viven la política como si fuera turisteando. Sí, turisteando. O sea, yo estoy aquí con fulano, yo ahora estoy allí con fulanito, yo le voy a dar retweet a todo lo que pone fulano, vamos a hacer una chercha en las redes y ya yo estoy sintiendo que soy la persona que soy más militante del mundo. Ya yo siento que yo estoy, si es en el Estado, yo soy el que está más pegado en una función pública. O si yo estoy haciendo algo del partido, entonces yo soy el más militante. Cuando ni siquiera tenemos la conexión, hay una rotura real en la sociedad del vínculo entre el representado y el representante. Porque nadie va donde ellos, nadie los escucha, nadie le está asistiendo. O digamos, hay personas que lo hacen, pero no es lo común, no es la mayoría de las personas. Entonces, regenerar eso es ir a compartir con las personas, es fortalecer el vínculo entre representante y representado. Es una militancia ciudadana y no tanto partidizada, no los colores, sino las personas, porque la política es de la gente y la hacen las personas. No es que somos una estructura que vamos a una maquinaria haciendo, si al final de cuentas tú no tienes resultado. Y cuando vinculamos también eso, cuando tú decías que a todo el mundo tenemos, y yo dije, bueno, como que todo es todo y nada es nada, o como diría en buen dominicano, todo es todo y nada es nada. O sea, no asignamos responsabilidades, y si no asignamos responsabilidades y no evaluamos a cada quien por las cosas que ha hecho, entonces no podemos fiscalizar a nadie. Y ahí es que está, por eso es que lo hacen así, para evitar la fiscalización ante los ciudadanos, para evitar dar respuesta a los ciudadanos, para evitar que comencemos a cuestionar qué hizo fulano con los fondos públicos, porque son fondos que no son de nadie, que no son de partido de nadie, que no son de ningún presidente, que es un fondo que lo aportamos todos con nuestro trabajo, con nuestros impuestos, y que están ahí para que se manejen de manera transparente, pero sobre todo, no solamente la transparencia del manejo de esos fondos, sino que hasta la ejecución debe ser eficiente y efectiva. Imaginémonos por un momento, en las democracias importantes donde se exigen a las personas, a veces el principio de transparencia es un principio que es horizontal, tiene que haber transparencia. Pero ellos se preocupan porque se presume que todo se maneja de manera transparente en qué estamos gastando y por qué lo estamos gastando. Ni siquiera están diciendo que una persona se tomó un dinero que no es suyo. Ni siquiera se dice que hay corrupción. No, estamos mucho más allá porque eso no debería suceder. Lo que estamos es haciendo una discusión de que, mira Claudia, aquí tenemos 100 pesos y tú manejaste durante 6 meses esos 100 pesos. ¿Qué tú hiciste con esos 100 pesos? Porque si lo que tú hiciste no es rentable para el país, si lo que tú hiciste no es lo que nosotros necesitamos, entonces tú hiciste un mal manejo de los fondos públicos. ¿Tú me entiendes? O sea, aquí estamos tan mal, aquí hay que regenerar tanto, que aquí estamos todavía en el pleito de que si usted se robó o no algo. Cuando yo insisto que no es tan fácil robar del Estado, claro. Yo no digo por defender a nadie. Es por populismo que lo hacen. Es por un asunto de que es algo orquestado. Cuando hacen algún tipo de corrupción, es algo que se orquesta entre empresas privadas, medios de comunicación, alguna persona que represente alguna cosa del Estado en conjunto. No es un solo personaje por su cuenta. También el asunto de los medios de comunicación, y yo sé que estamos en un medio y que los medios se mantienen, pero por ejemplo, yo entiendo, Daniel, que el mundo está tan desvirtuado que, por decirte algo, los montos publicitarios son públicos. Usted lo puede entrar y usted puede ver lo que una institución asignó para gastar en publicidad o para invertir en publicidad. Nadie se queja de eso.
¿Tú sabes por qué nadie se queja de eso? Porque si se queja no salen los medios, porque son los propios medios que se benefician de eso. Entonces, si ellos quitarse el saco de medio y ponerse el saco ciudadano, decir, ¿cómo va a ser posible que con esa cantidad extraordinaria que se invierte en publicidad, tú puedes invertirla en temas sociales, en medicina, en salud, en educación, pero nunca tú vas a ver un medio importante hablar de eso? ¿Por qué? Porque se está también beneficiando. Sin embargo, nosotros hemos elegido como sociedad siempre a querer atribuirle al político, a la política en sentido general, que es todo lo culpable y todo lo malo de lo que sucede. Resulta que ninguna persona que está en ningún puesto del Estado empiezan siempre a sacudriñarle cosas, hasta de su comportamiento escolar o cualquier otra cosa, de manera así fortuita, porque se ha ido llevando la idea, quizás por todas las series que hemos presentado en capítulos anteriores aquí, como en Estados Unidos, por ejemplo, se ha fomentado un orgullo por el Estado, a pesar de que se hace mucha crítica de gobierno, mucha crítica de acuerdos entre empresarios, se critica mucho al presidente actual de Estados Unidos, pero al mismo tiempo, fíjate, que también se respeta la figura del presidente, quizás no a la persona, pero sí a la figura. El servicio público. Mira qué pasa. Entonces nosotros ahí nos hemos desvirtuado y eso nos está haciendo mucho daño como sociedad, porque eso nos está haciendo calcomer los unos con los otros. Y que da lo mismo, Daniel, si yo mañana soy ministra y lo hago bien dentro de lo que cabe mi marco de acción, y luego viene otra persona, destruye lo que yo hago, hace todo lo contrario, entonces da lo mismo que tú entonces vienes a criticar que tanto yo como el que vino después somos tal cosa, o sea, el mismo calificativo, porque entonces ¿para qué yo voy a sacrificar mi tiempo, mi vida, todo lo que conlleva hacer un trabajo y ayudar a la sociedad? ¿Para qué yo lo voy a hacer si al final voy a ser juzgada de la misma manera? Mira, lo que tú has dicho me parece muy interesante porque a pesar de que yo no tomo a Estados Unidos como un ejemplo muy importante de absolutamente casi, y lo pongo entre paréntesis casi porque no podemos ser absolutistas, pero vamos a decir casi nada. Yo tampoco, yo soy igual. Allá sí hay algo muy importante. Yo por la influencia que tenemos nosotros de todas las y además porque que las personas se pueden poner más fácil en el contexto cuando hablamos de la democracia norteamericana que si habláramos de las democracias europeas, porque tenemos más acceso a información por los medios de Estados Unidos. Para mí no es tal democracia, pero también. Bueno, pero ¿qué pasa? Es verdad, allá la gente puede ser muy criticada, un ministro puede ser muy criticado, el presidente puede ser muy criticado, congresistas pueden ser muy criticados, sin embargo, tú no tratas de destruir el sistema, tú no tratas de destruir la figura del presidente, sino que el presidente, yo le critico tal cosa, ahora la figura presidencial merece respeto. Tú puedes criticar a cualquier ministro, pero tú no vas a criticar el sistema político tal cual está hecho, está formado. ¿Por qué? Porque eso es peligroso. Y eso ha sucedido. Hay personas en Estados Unidos, sobre todo el Tea Party, que intentó socavar el sistema para beneficiarse, porque eso es lo que tratan. ¿Qué pasa? El que te hace oposición y no hace la tarea, porque yo creo que, por ejemplo, yo soy PLDista, todo el mundo sabe que yo soy PLDista, y yo considero que a nuestros gobiernos hay muchísimas formas de hacernos una excelente oposición, o sea, una oposición que sea responsable. Sin embargo, para eso hay que hacer la tarea, para eso hay que fajarse a ver, a estudiar y luego sacar conclusiones. A veces uno quisiera como darle forma a mi hermano, pero no sea tan tonto. Pero vete por aquí. Vete por aquí, o sea, pero como no el rol. Porque no, lo que pasa es que uno que está en la función pública a veces y otra vez en la militancia política, uno quisiera que el debate se elevara para los que queremos hablar de propuestas, tener un escenario que sea favorable. Como yo nos convendría que ese tipo de cosas se tomaran en cuenta. Mientras está el chisme, ¿quiénes son los que van a tener más, digamos, rédito político? Los chismosos, porque ahí ellos son profesionales en el chisme, ¿te entiendes? Ahora, cuando el debate se eleva, ya hay que tener cierto raciocinio, cierta forma de... hay que pensar. Entonces, ¿qué pasa, Claudia? Que yo siento, de verdad, que hay personas que por eso trata de destruir sistemáticamente las cosas. ¿Para qué? Para sacar beneficio político, porque es más fácil. Cuando tú destruyes todo,
Cuando tú destruyes todo, al final de cuentas, lo que tú estás tratando de decir, cuando nadie sirve, lo que tú tratas de decir que el único que sirve eres tú. Claro. Y eso es lo que a veces las personas se confunden, porque es verdad que hay enojo con la política, es verdad que hay tristeza, es verdad que hay desafección, y hay personas que viven incentivando y motorizando esa desafección para sacar beneficio político, pero al final de cuentas eso es peligroso para la democracia, porque nada se logra en base al pesimismo, sino al optimismo. Nada se logra en base a la destrucción, sino a la construcción. Nada tú vas a... y además, nadie gana elecciones dinamitando procesos. Por ejemplo, yo he visto vallas políticas en blanco y negro, gente enojada, y yo digo, pero eso no le va a provocar a nadie que vote, porque la gente vota por lo que se alegre. La gente vota por lo que lo motiva, no por lo que lo desmotiva. Claro. Y eso es algo que hasta de comunicación es. O sea, hacen un ejercicio que solamente es mediático y para el colmo mediatizan cosas que no le garantiza resultados positivos. Entonces sí, vamos se juega mejor. con el tema con la desesperanza. Claro. Y eso también tampoco no beneficia nada. Eso hace mucho daño social. En varios lados. Mira, o sea, y a veces yo veo que constantemente hay personas que se te quejan y te pintan un panorama que yo no que estoy diciendo que la cosa esté fácil para todo el mundo. Yo soy una persona socialdemócrata, yo entiendo que prefiero que hay una desigualdad enorme al bien particular, lo prefiero. Hemos hablado en algunas ocasiones de lo importante que es para nosotros que se tribute de una manera más justa, que se distribuyan mejor las riquezas. Hemos hablado en capítulos anteriores sobre la desigualdad y todo lo que pensamos y todo lo que eso provoca. Y yo he estudiado cómo todo se está moviendo, Daniel, y todo apunta a que la desigualdad siga aumentando. Y eso no significa que necesariamente va a haber más pobres o no más pobres, es la brecha de desigualdad. La diferencia entre muy ricos y muy pobres. Exacto. No, y además también la misma clase media se va a afectar por eso, porque Claro. porque llega a un tope. Porque ya no se sabe qué más lujo se va a inventar el ser humano. Claro. Ya el ser humano no puede vivir como vivía antes, con un par de pantalones, unos zapatos para los domingos y una no sé qué. Ya cada día hay más necesidades, nos hacemos más, es más necesario Creamos tener más cosas. necesidades que no son necesarias. Exacto. Entonces eso a nivel de humanidad, yo creo que estamos cometiendo un error muy grave y una cosa va con la otra. Mira, con esa idea de la desigualdad y del dinamitar el proceso democrático y por ende político para sacar beneficio, vámonos a una pausa para volver a caer en ese tema. Vámonos a una pausa y volvemos en breve. Retomábamos así ya la preocupación, ¿verdad?, de la humanidad, así, no solamente aquí en República Dominicana, sino cómo va creciendo la desigualdad, cómo van creciendo las necesidades, cómo va creciendo la avaricia del ser humano, porque hay cosas que anteriormente quizás a una persona no se hubiese ocurrido tener, y ahora es como cada día tenemos más lujos. No es que no existiera el lujo anteriormente, sí hubo en Europa sobre todo una aristocracia que vivía con muchísimos lujos que luego con el tiempo fueron perdiendo quizás tanta importancia, porque las cosas también se empezaron a estabilizar luego de la Segunda Guerra Mundial. Pero en cuanto a la ayuda social, vamos a decir, eso a Europa le generó quizás que creciera la asistencia social y todas las conquistas que tienen como ciudadanos y ciudadanas respecto a esas seguridades. Pero yo veo, Daniel, que en el plano político, lamentablemente, salen a relucir cosas que son propias del ser humano. Las personas son avaras, venimos con eso. Lo que tenemos que hacer nosotros es como crecer de una manera espiritualmente, que no nos impresionen las cosas, porque el valor de las cosas se lo ponemos nosotros mismos. ¿Qué valor tiene para ti, por ejemplo, estar en un restaurante muy caro comiéndote una langosta donde todo el mundo te pueda ver? ¿Hasta qué punto tú estás Cuando tú dispuesto? puedes ir a una zona, por ejemplo... No, pero yo digo que hasta qué punto tú estás dispuesto a codearte con gente que no te cae bien, a vivir en un ambiente de chisme para tú poder colarte ahí.
Porque quizás no es porque tú vayas, tú ten eso. Pero, quizás de otra manera tú un día fuiste, lo pudiste pagar. Pero sí. lo que me busco es que esa desigualdad hace que mucha gente quiera tener eso. Entonces, como le dan mucho valor a eso, y eso es lo que se han fijado como norte, cometen muchos errores en el camino. Sí, pero y sobre todo que nosotros lo que decimos es que hay que separar las cosas. Nosotros hemos sido muy críticos con el sistema democrático y político actual, que por eso incluso surge el nombre de nuestro programa de regeneración política, que viene de regeneración democrática. Lo que pasa es que hay que ponerle algún nombre y no podemos poner regeneración política, democrática y política, ¿verdad? Hay que poner un nombre, hay que tomar una decisión. Hay cosas que son complejas y a veces queremos simplificar las cuestiones complejas. Y no, hay cosas que son simples y hay cosas que son complejas. Lo que estamos tratando es un tema que es complejo. Hay un sistema que nosotros entendemos que debe cambiar. Entendemos que hay una desigualdad, a pesar de que hay reducción de pobreza. Sí. Ojo, que no es lo mismo que haya crecimiento de la desigualdad y que eso significa que aumente la pobreza. No, puede que haya crecimiento económico, por ende haya reducción de pobreza. Sin embargo, se está produciendo otro fenómeno paralelo a eso que está ocurriendo, que es el crecimiento de una desigualdad. ¿Por qué? Porque un 1% de la población está aprovechándose muchísimo más del crecimiento económico que el otro 99%, y que eso genera esa desigualdad económica que se está generando, degenera o recae en una desigualdad social, y si hay una desigualdad social, eso se convierte eminentemente en desigualdad política, y para nosotros eso es preocupante y hay que comenzar a hablar de eso para ir corrigiéndolo. ¿Y de dónde debe eso corregirse? Bueno, desde la política, subir al Estado, hacer programas, hacer políticas públicas que vaya a reducir eso, que vaya a regular, no que vaya a meterse en todo. Y de saber exigir correctamente, porque quizás muchos dirán, bueno, pero que entonces si ellos son PLDistas, por eso es que ellos entienden que las cosas pueden, vamos a decir, o están bien. Nosotros en ningún momento estamos diciendo que están bien, sino que da pena con el desconocimiento que hay del Estado, el desconocimiento que hay del Estado de incluso propios militantes dentro del PLD, porque eso se denota mucho a veces en los debates, y el desconocimiento que hay de las herramientas para tú generar un debate que permitan hacer cambios sociales reales. Y que eso no significa que uno reconozca que haya esas cosas y que le estemos dando importancia, porque entendemos que eso importa más que otros temas que son virales en las redes o que son trending topic o que son parte de la agenda diaria, que no construyen nada, porque hay personas que lo que está es pintando panoramas de sombríos, que esto se fuñó, que esto siempre ha sido así, porque pretende que las personas sigan subiendo esa tensión en la sociedad, que siga esa desafección creciendo para sacar beneficio político. Claro. Y esas son dos cosas que son totalmente diferentes y que nosotros tenemos la responsabilidad de hablarlo. ¿Por qué? Porque para mí no se consigue nada tratando que la gente se desilusione de las cosas. Yo creo que se consigue más tratando de conquistar personas, de que vamos a trabajar para lograr que reduzca la desigualdad, porque si reduce la desigualdad, habrán más personas que podrán emprender, y si hay personas que pueden emprender nuevos proyectos, siguiendo su sueño para lo que estudió, por ejemplo, y no piensa solamente en ser un empleado, un asalariado, sino que él dice, con mi talento yo voy a crear una nueva empresa, esa persona por sí sola, que cayendo atrás su sueño, va a generar empleo. Y si genera empleo, más personas pueden comprar. Y cuando hay más personas que pueden comprar, quien vende puede vender. Y entonces eso es como se llamó en un tiempo, bueno, el presidente hablaba de eso y decía un círculo virtuoso, ¿verdad? Hacer el círculo virtuoso. Ahora, ¿por qué que tenemos que estar tanto el día entero con el chisme, cuando de ahí no se surge nada? Y también me desespera, porque lo digo así, que tanto del oficialismo como desde la oposición sigan metiéndose en esos temas y no se está construyendo nada, y lo único que se está provocando es la destrucción de un sistema que ellos creen que se van a beneficiar, pero lo único que puede traer eso es llevárselo a todos. Claro que tanto oficialistas como opositores. No, y que también decir, por ejemplo,
del tema que todos los políticos nos sirven, o que todo el mundo dentro de un partido nos sirve y que todo el mundo. Entonces, yo te voy a preguntar. Yo lo dije ahorita, todo el que dice que todo nos sirve, lo que está tratando de decir que lo único que sirve es él. Sí, ¿a ti se te hace fácil militar en la política? No, tengo todas las trabas del mundo, por mi edad, por mi raíz social, por muchísimas otras cosas. Yo debería salirme de esto. Sí, no, es verdad, porque nosotros tenemos un problema. Yo creo que tenemos que ir a psicólogos. Sí, porque no es posible que a ti te llame la atención participar de algo donde lo único que tú tienes problemas y jodienda. Sí, porque uno y uno se la pasa recibiendo golpes atrás de los amigos de uno. Señores, amigos de uno que uno conoce de la escuela de toda la vida, que van a la casa de uno, que yo no tengo nada que enseñar, que por ejemplo, si yo tengo una amiga que eso te dicen pendeja. No, yo tengo amigas, por ejemplo, o familia, que me han visto crecer, me han visto estudiar, me han visto nada, y cómo yo he ido, por ejemplo, quizás subiendo de posición, porque he tenido la oportunidad de llegar a una buena posición, pero tampoco es que yo tengo un salario tan alto, yo tengo un salario medio, bien. Óyeme, yo tengo mi mismo carro, voy a los mismos sitios cuando salgo, porque la verdad que no tengo ni tiempo de salir, porque vivo una vida muy sacrificada, porque los fines de semana trabajo política y los días de semana trabajo en el Estado, y ahora que lo puedo decir abiertamente, con el cambio, tenemos un cambio de ministro en educación, y el propio ministro ha denunciado que ha habido estructuras paralelas, entre otras, y yo fui víctima de esa situación, porque mi área se le hizo una estructura paralela. Entonces, ahora recuperar eso me está costando 3 veces el trabajo que yo había ya cosechado. O sea, yo le había dedicado 2 años que hasta tuve descuidos en mi familia para que eso arrancara. Ahora tengo que volver desde cero a empezar a trabajar, yéndome a las 12 de la noche, a las 8 de la noche, por algo que ya yo había sembrado. Entonces, donde debería estar recibiendo la cosecha, no solamente personal, sino de todo el mundo, porque eso afecta a una comunidad educativa, a niños y niñas que no me conocen a mí, que simplemente reciben el beneficio del servicio que se da, porque para eso es que se trabaja. El servicio público. El servicio que público. Es gratuito. Gratuito, para que la ciudadanía luchó, y que yo soy una persona que siento un compromiso con eso. Que eso en otros países no existe. Exacto. Países que son muchísimo más avanzados, con una economía muchísimo más poderosa, y no tiene esa política pública gratuita, eso hay que decirlo. También. Y eso no es que uno sea el más peledeísta de la cuenta, no, porque aquí no, para que sepa, aquí eso es público desde cuando Trujillo, o sea, eso vamos. Exacto, eso siempre ha sido público. Exacto. Sin importar el servicio público de la educación. Exacto, hablamos. El servicio público, por ejemplo, que dan. Y no se ha quitado ni se privatizó ni con Balaguer, ni con el PRD, ni con el PLD. O sea, eso ha seguido igual. Claro. O sea, que eso es una conquista que hemos tenido los ciudadanos, y que luego se buscó la conquista del 4%, que también hay que cuidar. Entonces, en todo eso, a mí todo me cuesta. Que trabajo. Ahora es mucho manejando. Y tú vas a mi casa y yo no puedo decirte. Esto no tiene madre. O sea, que me ven, o sea, que me llaman. Claro, tú vas a venir al cumpleaños tal, y yo no puedo. Y si puedo, llego así como llegué, desde donde estaba, en un pueblo, trabajando para compartir un ratico con mis amigos. Y todavía así, Daniel, yo lo que recibo es constantemente discriminación por ser parte del Estado y por ser parte de la política. Y no se puede llegar al poder constitucionalmente en la República Dominicana si usted no está o en un partido político. Y si tú estás en el Estado porque trabajas en el Estado, pues tú lo que tienes que trabajar. Claro. ¿Me está entendiendo? Entonces, ni soy botella, ni ando aprovechándome de ninguna coyuntura política per se, simplemente pertenezco a un partido y milito con mis ideales y lucho por eso dentro. No, pero yo entonces no, siempre es como la constancia de que no es fácil. Yo entiendo lo que estás diciendo. Yo nunca entro en ese debate, porque entrar en ese debate entra en la lógica de lo que quieren seguir dinamitando el sistema. No. Claro. Yo no voy a justificar si yo trabajo o no, que lo hagan los ciudadanos. No, claro. Yo lo que sí me voy en la parte política. Pero tú dices que yo, por ejemplo, yo quería... Y a mí también se me hace difícil por esa situación. Una de las cosas... Yo hablo, por mi condición de mujer, me la pone complicada a mí. Bueno, lo que pasa es que... Mira, no ser de... En mi dos funciones. No ser... Mira, cosas que suman la vulnerabilidad en las personas. Primero, si tú eres mujer, ya tú eres más vulnerable que si eres hombre. Si tú eres joven, ya tú eres más vulnerable que si tú eres viejo. Si tú eres, digamos, de una ciudad... Mira, yo soy de Santiago.
Pero si tú no eres Santo Domingo, ya porque tú no eres Santo Domingo, ya eres más vulnerable. Imagínate los que viven en provincias más pequeñas, lo está diciendo un santiaguero, ¿eh? Pero si yo soy de Santiago, no es lo mismo que yo fuera de la capital. O sea, se van sumando una serie de desigualdades que te hacen más vulnerable. Pero eso estamos hablando a grosso modo, que eso le pasa a todo el mundo. El asunto es que si ya tú decides que tú en vez de quejarte todos los días por las redes de una manera tan fácil, que usan redes porque este país ha avanzado, porque antes no podíamos usar computadora nadie. Yo recuerdo cuando pusieron el teléfono en mi casa. El teléfono, me recuerdo cuando lo pusieron en mi casa, blanco era. Y que yo me sentía privilegiado porque no era de rueditas, sino que ya era digital. ¿Ok? Primero. Segundo, que yo no me quiero seguir quejando de una manera tan sencilla por este aparato, porque ahora aparece... Como Eddie, hasta que se me gasten los dedos. Sí, yo voy a luchar aquí. Y tú te quedas sentado así, yo cogiendo calor, luchando para que preparara la ley de partido un día a las 12 de mediodía, que parecía, ellos se les va el cuero porque se pasan los fines de semana en la playa bebiendo romo, y a mí se me fue el cuero porque estaba militando, luchando por una vaina que le conviene más a ellos que a mí. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Yo te acompañé. Llega un momento, sí, tú andabas, llega un momento que uno dice, ven acá, pero yo estoy de psicólogo. Yo estoy de psicólogo porque mis amigos son más normales que yo, porque ellos lo que quieren es coger un empleo para disfrutar, y yo lo que estoy buscando es en qué yo me voy a meter para sufrir. Sí, es verdad. Entonces, pero ¿qué pasa? Alguien tiene que hacerlo. No es que yo diga que yo soy una persona elegido para nada, pero yo creo que si nos sumamos muchas personas, vamos logrando cosas. ¿Por qué? Porque desde que algo tú cambias, tú estás cambiando el mundo, porque ya el mundo es diferente a como al justo momento antes de que tú hicieras eso. Ok, entonces, además hay una famosa frase, el mundo no lo cambian muchas personas, son pocas que la cambian. Y si uno sigue trabajando, por ejemplo, mira el asunto de la ley de partidos, igual nos ha engañado muchísimo, igual ha regresado muchísimas cosas a lo que intentamos cambiar, pero hay cosas que ya son distintas. Claro. Ya obligatoriamente aquí va a haber que hacer elección interna. Claro. Ya aquí no van a venirse a reservar el 80% de los puestos de representación. No, aquí hay que meterse un 80% a buscar el voto. Y un 20% todavía se lo van a reservar. Que no logramos que una persona de manera independiente pueda participar o acceder a una candidatura. Bueno, por eso lo haremos en el futuro. Yo estoy de acuerdo que yo no tenga que pertenecer a un partido para poder acceder a un puesto público, a una función pública. Pero lamentablemente... Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Pero tenemos diferencia... Hasta que aquí no vea que las cosas se institucionalicen fuertemente, yo no estaría de acuerdo. Pero está bien, ahí tenemos diferencia de ideas, pero ok, no lo logramos. Lamentablemente, para usted poder ser regidor y representar a su comunidad en el ayuntamiento, usted tiene que estar en un partido político. Un partido tiene que postularlo. Eso es así. Y el que no lo quiera entender y quiera decir que todos los políticos son corruptos, porque parece que el único sería el que haya él. Ahora yo voy a seguir luchando. A pesar de que uno se enoje, a pesar de que uno viva peleando con la oposición externa, con la oposición interna y hasta con su familia. Pues sí, porque hasta la familia. Ay, me lo dice. Porque la familia es una presión política. Si tú te metes a hacer política, ya tú tienes este primo que tú eres un desgraciado porque tú no lo nombras, amigo, pero que usted no tiene que estar nombrado en el Estado. Yo estoy trabajando para que usted pueda hacer sorpresa. Es verdad. Seguro me están viendo en televisión y dicen, oye, ¿cómo lo dice ese sinvergüenza? Sí, porque sí, lo creen. Que tú no ayudas, y entonces los otros dicen, ese no ayuda ni a su familia. Sí, porque, oye, yo no entiendo. Entonces, si tú pero si tú la ayudas, dice, ese nada más ayuda a la familia. Es un nepotismo. Todo es malo. Esto es increíble, increíble. Señor, vamos a una pausa y volvemos en breve. Bueno, yo me reí en la pausa mucho con Daniel, porque primero estaba diciendo que cuando él viene al programa, pues entonces sale como livianito, o sea que todo es una terapia. Tú sabes que a mí me ha funcionado mucho eso, porque ayer en Vestidos de Cordura yo decía
que yo soy un ser humano que de verdad yo no pierdo mi tiempo en destrucción. Yo no puedo. O sea, yo me puedo ver en situaciones difíciles. Hay centro de pensamiento para la destrucción, ¿tú sabes? Claro. O sea, yo me puedo ver en situaciones difíciles, como me vi, sobrevivir a esas situaciones difíciles, pero yo lo que no puedo es perder mi tiempo ni en el bien ni en el mal, en el sentido de que no puedo estar en un conflicto constantemente, el mismo conflicto. O sea, yo un conflicto o lo enfrento o lo soluciono, lo gano o lo pierdo, una de las dos, pero no puedo estar constantemente. Entonces, eso me hace ver qué construyo, y de ahí que salió el proyecto de Vestidos de Cordura, el podcast que vino y nos trajo a este espacio de regeneración política. Y eso yo creo que es algo interesante, porque a veces se está dando mucho que como ahora todo el tema de la conectividad y el ser famoso, eso afecta también a la actividad política. Y afecta tanto la actividad política que ya la gente no sabe, ha perdido como sentidos lógicos. O sea, por ejemplo, tú y yo somos amigos. Y a ti te dan un nombramiento, un puesto de poder. Bueno, y quizás después esté yo en ese puesto de poder, pero tú y yo somos amigos. Pero no necesariamente el hecho de que yo esté ahí es porque yo te estoy cubriendo un espacio. O sea, yo soy tu amiga, porque los dos, pero cada cual tenemos vamos a decir, nuestro equipo de trabajo, nuestras funciones, nos debemos realmente a quien nos puso ahí. O sea, y se pierden cosas tan simples como que la gente es amiga, la gente es colega, se conoce desde antes, hay trayectoria, o sea, y todo lo quieren y manipular. Entonces empieza siempre una persona con una intriga, que eso no son amigos nada, que sí son amigos sí, que si fulanito de fulano. Ahora es porque habla la gente de alguien. Claudia, es que eso es chisme. Exacto. Y eso le está haciendo mucho daño a la sociedad. Por eso nosotros hacemos este espacio y hablamos de ese tema de desigualdad, para como que fomentar un pensamiento crítico, porque si nosotros no fomentamos un pensamiento crítico ante lo que leemos, ante lo que vemos, incluso hasta el espacio en la noticia que le dan a la gente. Mira, Claudia, en los periódicos. Hay algo que Daniel Javif es un señor que es influencer en Twitter, las redes, y le está dando mucha gente. Hay cosas que yo comparto de él y otras que no, como con todo el mundo. Yo creo que solamente los imbéciles son los que pueden estar de acuerdo con todo el mundo al mismo tiempo, con una persona con todo lo que dice. Claudia y yo somos amigos, canchanchanes, compañeros, militantes. Hay cosas que la mayoría de las cosas coincidimos, pero hay otras que no coincidimos. Sí. Y lo aceptamos y lo toleramos, porque la vida hay que ser así, tolerante. Claro. Porque este es el mundo que es de todos. Va que hay un grupo que es muy grande, que quiere un país que sea para ellos solos, no para todos. Mientras nosotros estamos trabajando en un país que sea para todos, ellos viven dinamitando ese país para todos, porque al final lo que quieren es un país para ellos. No, porque de la sociedad, de la confusión, siempre hay alguien que pero tú estás viendo, pero yo tengo que tuitear eso. Óyeme, nosotros estamos trabajando en un país para todos, y ellos se oponen porque en el fondo lo que quieren es un país donde solamente quepan ellos. Pero cuando decimos ellos no estamos refiriendo necesariamente a un partido. No, a personas. No, y dividida. Y dividida en todos los partidos. En las élites partidarias, sí. Porque... Entonces Daniel dice, vivimos en una sociedad que te quiere aceptar tal y como no eres. Están esperando a que seas para decirte cómo carajo debe ser. O sea, hay personas que también, eso es otro, y ahí me da mucha risa porque Lucía Medina un día me dijo que aquí hay un movimiento en este país que son lo contra todo y lo pro nada. O sea, hay personas que no se dedican a construir nada y están tan calificados, se siente que están tan calificados para criticarlo todo. Para criticarlo todo. Yo creo que eso tiene mucho que ver con una parte quizás que uno tiene que desarrollar de sentido espiritual. Era lo que yo decía, y cuando yo me refiero a cosas espirituales no me refiero a temas religiosos. Es que dedicarse un poco a construir algo por dentro que te mantenga quizás inmune a una serie de circunstancias, te ayuda mucho, sobre todo para tú no perder el tino en tu vida profesional, en tu vida social y en tu vida política, si te dedicas a la política. Por ejemplo, Daniel, quien está en el Estado y se cree la película, sí. Si tú estás en un puesto importante y tú te crees la película, de verdad que ya ese es el primer error que tú cometes. Sí. Suele suceder, esto es un país pequeño, por lo cual las personas que son de empresas,
que se dedican a ciertos rubros, suelen ser un grupo de algunos 10, 15 personas que tú... Élites. Exacto, son élites que se conocen. Y es increíble cómo llueven las invitaciones, las visitas, las canastas navideñas, la cosa. Entonces tú tienes El que que es saber tu vanidoso rol. en política Sí, fracasa. conocer el rol. Y eso para mí es muy importante, tú conocer tu rol. Tu rol es defender primero el Estado, pero no el partido, el Estado, porque no el Estado tú tienes que defenderlo hasta el partido si es necesario, es el Estado. Tu rol como representante del Estado, que tú estás... De los ciudadanos ante el Estado. Exacto. No, exacto. Vamos a decir, en el caso cuando tú trabajas en un ministerio del Estado... como administración pública. Como administración pública. Sí. Tú tienes que saber que ese es tu rol. Sí. Entonces, quienes se tienen que adaptar a tus necesidades son los demás, porque tú estás manejando un dinero que no es tuyo. Entonces tú tienes que ver cuál es la necesidad real, no inventarte una necesidad para tú complacer a una Sí, élite sí, y a un empresariado. Con esto no tampoco puedo decirte, tú tienes que romper con el empresariado. No. ¿Por qué? Porque también el empresariado es parte de la sociedad y también Muy es importante. que mueve la economía. Entonces, Claro. en ese juego de rol, tú no te puedes creer la película, porque el día que tú no estás pegado, el teléfono no suena, la canasta de Navidad no llega, pero tú lo que tienes que ser feliz con lo que tú eres, porque tú tienes que saber manejar esa situación. Y por eso es que hay, cuando yo hablo del tema espiritual, es tú como persona sentirte pleno, Digno. una persona plena, digna, y no darle importancia a eso. Porque si tú le das importancia a eso, entonces caes en que cualquier complejo social, complejo personal, cualquier, vamos a decir, hasta rabia que tú puedas sentir o frustración, tú puedes eso generar algo y tomar acciones erradas que desencadenan temas que afectan a la sociedad. Y eso es algo que a veces nadie plantea. Mira, en un sistema, sobre todo laboral, en un sistema donde la sociedad está conectada, donde todo lo que uno haga para bien o para mal le afecta a las decisiones que se toman. Y a eso que yo te decía, que yo, por ejemplo, con las candidaturas independientes todavía no estoy de acuerdo, porque esto es un país donde institucionalmente no estamos tan reforzados. O sea, aquí viene, ¿cómo te digo? Cuando hay una empleomanía animada que trabaja, que te presenta proyectos y luego los proyectos no tienen algún respeto, vamos a decir, institucionalmente no se tiene un respeto de que alguien lo hizo, cuál fue la trayectoria, aunque está la carrera pública, no te pueden cancelar. Mira, pero Claudia, entonces empiezan las marginaciones. Eso hace que ya un empleado no sea el ser humano que se levante a trabajar por la sociedad. Sí, pero mira que lo que pasa es que también, yo te entiendo lo que tú dices, pero también yo veo, hay que verlo como un todo, porque cuando tú le das a ciertas élites la decisión de todo, siempre van a hablar según sus intereses, y me explico. En los partidos políticos también hay élites, así como en la sociedad hay élites empresariales. Por eso nosotros estamos apostando por la regeneración. Sí, ok, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, ahora tenemos una ley de partido. Una ley de partido que ha dicho que el 80% de las candidaturas tiene que irse a someter al escrutinio público y que los partidos solamente podrán reservarse hasta un 20%. Tú sabes lo que estaban hablando un grupo de gente que son la más perjudicada por lo que ellos dicen, que no es como ellos dicen, pero te dan la noticia porque hay gente que son como un ágora de la catástrofe, que son como aves de mal agüero y se gozan eso. Que el 20%, oye lo que estaban diciendo, que se van a reservar, que si tú sumas la cantidad de diputados y la cantidad de senadores con respecto a todos los cargos públicos, son prácticamente el 20%. Y que lo que va, oye, y que entonces que todos los senadores y que todos los diputados van a ser reservados, y que entonces que se elijan los regidores, los alcaldes, como fue la vez pasada. Y yo decía, señores, pero ustedes tienen que tener problemas mentales. Es más, es que si usted estima, si a usted le llega, digo, lo pienso yo,
si a mí se me surge una idea, pero cuidado si quieren hacer esto, yo ni lo digo. Tú ves, porque decirlo hasta en grupos de WhatsApp, decirlo en las redes sociales, el que es mañoso, el que vive nada más buscando la manera de cómo echar hacia atrás la democracia, tú le estás dando una idea, es lo primero. Y segundo, señores, no sean tan imbéciles. La palabra imbécil no es para denotar a nadie, es que imbécil es el que no tiene la capacidad jurídica de nada. O sea, usted se está enajenando cuando usted comienza a hablar ese tipo de cosas. Es como cuando Juan Bosch, la mancha indeleble, que él decía que las ideas es una mancha indeleble que tú tienes en la cabeza. Tenemos que traer el cortometraje, déjame decirte que está en YouTube, Sí, que hizo un dominicano. y que esa mancha indeleble son esas ideas y que hay personas que entienden que tú tienes que quitarte la cabeza para entrar a los lugares. Claro. Sí, eso, usted está haciendo un ejercicio de mocharse el cerebro de raíz, usted se lo saca la espina dorsal, lo despega, cada vez que usted habla disparates así. Pero y que que hay se mucha armen. deficiencia en cuanto a Está bien, pensamiento pero crítico, que eso lo está hablando personas que son que políticos, se supone, sí, hombre, que qué tienen pena. años militando y que han sido. Por eso hay que Sí, regenerar. pero es que yo digo que hay un síndrome de Estocolmo. Tú dices. Porque es que, Claudia. Tú dices que Sí. eres tú que lo dices. Sí. Soy mira, yo que lo digo, Daniel. Mira, Daniel, Claudia. está ¿por qué? público Porque en mi son WhatsApp, en mi Instagram. son esclavos. Están Ya siendo, tú estás que digamos. Daniel está Pero todo. escúchame, deja el chisme político. No, mira, ya no están diciendo que no tenemos que así quedar. Pues déjame terminar la idea. Lo que pasa es que esa gente han sido tan marginados, han sido tan pisoteados, y al final de cuentas, cuando llega algo que lo libera, están tan poco acostumbrados a la libertad, que en el ejercicio de su libertad, entonces promueven cosas que lo hacen esclavo. Así mismo es. Es el síndrome de Estocolmo que sufren sobre todo los PLDistas. Eso es muy típico. Señores. No creer en la democracia ni en la cultura democrática. No tenemos que La ir. cultura democrática. Este es un espacio que, como decíamos, fuera del aire nos libera. Nosotros que tenemos mucho trabajo, Claudia tanto en el Estado y yo también, pero también yo en mi campaña política, Claudia en su campaña política también. Hoy es un día que nos sentimos bien, regeneración política, tratando temas para cambiar la forma y el fondo de la política de República Dominicana, y si uno la cambia aquí, también del mundo entero, ¿por qué no? Claro que sí. Sí, muchas gracias por la sintonía, nos vemos en la próxima.